Ahí voy. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. La verdad es que me da mucho gusto verlos, a pesar de que ahorita no estoy de manera en vivo, sino que es una pequeña grabación, porque en estos momentos me encuentro viajando hacia la ciudad de Saltillo, en donde vamos a dar un curso el fin de semana. Y pues bueno, quiero agradecerles a toda la gente de Saltillo que nos apoyó para poder estar allá y les agradezco infinitamente que hayan confiado en nuestro trabajo y en nosotros. Y a todos ustedes que nos están viendo ahorita en la sesión del día 28 a las 6 de la tarde por Facebook, en viernes, quiero agradecerles también que estén acá. Voy a tratar de estar leyendo todas sus preguntas y de estar conectado. Va a depender mucho del vuelo, pero voy a tratar de hacerlo y de estar aquí con todos ustedes. Quiero, antes de iniciar, agradecer también, o más bien enviar una felicitación a mi amiga Rosy. Rosy nos habla, Rosy, perdón, déjenme quitar, ya, ok. Ahora sí, retomando, quiero felicitar a mi amiga Rosy Silverio Solís, que hoy es su cumpleaños. Muchas gracias de verdad por formar parte de mi vida, por pues estar presente. Espero que te la pases o que te la hayas pasado muy bien y en estos momentos que te sigan consintiendo, y si no, consiéntete tú. Lo más importante es que te apapaches, te cuides, te mimes y pues bueno, te mando un abrazote. Y sin más preámbulo, pues vamos a comenzar con esta sesión es la de consideraciones para la toma de muestra en pacientes pediátricos. Esta sesión ya la hemos dado en la página de calidad preanalítica. Sin embargo, gracias a algunos videos que se hicieron virales en TikTok, empezamos a ver que todavía hay mucho por estudiar, por hacer, por ver, y que definitivamente eso forma parte de estarnos actualizando. Y me queda claro que una sesión no es suficiente. Así es que, pues sin más preámbulos, vámonos a ver esto. Acompáñenme con las imágenes. Primero, ¿quiénes son los pacientes pediátricos? Esa es la parte importante. ¿Quiénes son y cómo se dividen? Yo sé que muchos de nosotros pensamos que un paciente pediátrico, pues obviamente es un bebé. Y no estamos mal, no estamos mal. Pero serán los únicos que sean ellos los pacientes pediátricos. Vamos a ver. Los pacientes pediátricos son todos los pacientes que van de recién nacidos hasta antes de cumplir la mayoría de edad. Aquí en México, pues obviamente son los 18 años. En otros países es a los 16 y en otros países a los 21. Va a depender del país en donde te encuentres, que nos estés viendo, pues obviamente cuál es el tiempo, más bien cuál es la mayoría de edad en tu país, y pues obviamente hasta ahí son los pacientes pediátricos. Entonces, como ustedes verán, pues abarcamos una gran variedad pues, de edades y sobre todo de evolución del paciente. Y me gustaría que ustedes vieran esta imagen porque ejemplifica muy bien cómo nosotros como humanos vamos evolucionando. Desde un recién nacido, un niño, un bebé, ya un poquito más, digamos, un lactante mayor, un preescolar, un escolar y los adolescentes. Entonces, tenemos muchas formas en las que nosotros podemos dividir a este tipo de pacientes y pues obviamente esto es algo maravilloso porque de cierta manera nosotros ya podemos empezar a segmentar. Y eso es algo muy importante. Y quiero ser muy claro porque de repente dicen que yo soy muy cuadrado en la forma en la que explico y en la forma en la que les doy los datos. Tú tienes la opción de decir hasta más bien qué técnica utilizar con qué paciente. Pero tienes que tener la información de para quiénes son recomendadas esas técnicas. Ojo, obviamente son las técnicas de elección, son las técnicas que te recomiendan las entidades internacionales. Sin embargo,
Tú tienes la opción de elegir si lo quieres o no. ¿Quieres utilizar esa técnica o no? Y eso es algo interesante porque te habla el abanico de opciones. Tienes más opciones con las cuales tú puedes realmente ver si va a funcionar, si no funciona, etcétera. Todo eso es importantísimo, ¿vale? Porque al final del día quien va a decidir la técnica eres tú. No va a decidir nadie más. Pero si la decides con base en la información, en las recomendaciones internacionales, te aseguro que te va a ir mejor, te aseguro que te va a ir mejor. Y ese es un punto que ojalá te lleves de esta sesión, ¿vale? Ahora, yo sé que muchos de ustedes se quedaron así por saber quiénes son los pacientes pediátricos y todos los pacientes que abarcan. Entonces, prácticamente en esta población de pacientes pediátricos, nosotros realmente estamos viendo muchísimos tipos de técnicas de toma de muestra, muchísimos pacientes, ¿sale? Entonces, eso es algo interesante. Ahora, ¿cómo podemos dividir a estos pacientes? Bueno, primero, vamos a tener a los recién nacidos, que son de 28 días para abajo, ¿sale? Ellos son los, digamos, los pacientes recién nacidos o neonatos. Luego tenemos a los lactantes menores, que van de 29 días a 11 meses. Luego tenemos a los lactantes mayores, que van de 12 a 24 meses, o 2 años. El preescolar, que pasa de los 2 años a los 5 años. Y los escolares de 6 a 11 años y los adolescentes de 12 a 18 años. Eso es algo muy bueno, porque de esta manera podemos nosotros ya identificar y segmentar un poquito a quiénes son los pacientes pediátricos y cómo los podemos identificar. Entonces, si alguien de ustedes ahora me dice, voy a ver a un preescolar, yo ya sé que es un niño de 2 a 5 años. Y entonces habrá técnicas específicas para ese tipo de pacientes. ¿Por qué? Pues porque obviamente el comportamiento de cada uno es diferente, pero aparte las condiciones fisiológicas de cada uno son diferentes, que ahorita vamos a ver. ¿Qué nos dicen las recomendaciones internacionales de acuerdo a los estándares de CNSI, GP41 y GP42? Que la punción, que se recomienda la punción capilar en recién nacidos y lactantes menores de 6 meses en el talón. Y que de hecho ahorita vamos a ver cómo están conformados los capilares y por qué es tan importante que nosotros visualicemos esto para poder entender por qué una sangre capilar tiene tanto impacto y si se puede usar o no en la mayoría de los estudios. Vamos a ver. Punción capilar en dedo debería de ser para lactantes menores y para niños de 6 meses en adelante, ¿ok? Aquí como que está medio confuso, pero no, es un lactante menor, pero que sea de 6 meses en adelante, ¿vale? Y esto ya puede ser en dedo, pero tenemos que buscar una característica muy importante. Y la característica importante es que la lanceta no supere el 1.5 milímetros de profundidad. Entonces vamos a tener que buscar lancetas con una profundidad determinada y que nos dé la cantidad de sangre que nosotros necesitamos. No puede ser cualquier lanceta. No puede ser cualquier lanceta. Sí tenemos nosotros que tratar de buscar la mejor lanceta que se adecue a las necesidades del paciente. Platicaba yo apenas con un amigo, José Antonio Duarte, y platicando me decía que por qué nosotros, o con base en qué se elegiría, ¿sale? La técnica adecuada para el paciente, ¿no? Y justo yo le decía, pues es que depende del paciente. Así tiene que ser, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque el paciente es el que va a definir cuál es la estrategia para recolectar la muestra. Va a haber pacientes a los que les puede aplicar una técnica de venopunción solamente, pero va a haber otros pacientes a los que no les puede aplicar esa técnica de venopunción. No sería lo ideal y no sería lo adecuado. Entonces, de esta manera nosotros vamos a empezar a tomar mejores decisiones en la toma de muestra, pero tomando en cuenta que todo esto es con base a el paciente, ¿vale? Muy bien. Luego tenemos que la punción por medio de un equipo al lado debe de realizarse en pacientes de 2 años en adelante. ¿Por qué de 2 años en adelante?
porque los niños, estos que son lactantes menores, ¿sale? Y mayores y recién nacidos, su sistema circulatorio todavía no madura. Empieza a madurar cuando el niño empieza a caminar. Y eso es un tema bien interesante. ¿Por qué? Pues porque de esta manera nosotros tendremos que tomar en cuenta que a ese niño no le podemos tomar muestra con un sistema al vacío porque podemos ocasionarle algún problema, ¿vale? Entonces, es importante mencionarlo. Y con los equipos helados a partir de 2 años ya los soportan, ya los aguantan. Entonces, pues obviamente la recolección es cuidadosa para el paciente y aparte cuidadosa para nuestras muestras. Porque se los he dicho y se los digo, se los dije en TikTok, se los digo desde ahorita a todos ustedes que nos están viendo, porque hay muchos profesionistas que de repente creen que saben y pues obviamente no es lo mejor. Y les soy bien honesto, el hecho de que tú sepas sacar sangre no quiere decir que estás recolectando una buena muestra. Son cosas totalmente diferentes que nosotros tendríamos que valorar y checar antes de emitir un juicio, ¿vale? Y luego tenemos las venopunciones normales, que son para niños de 8 años en adelante, o para pacientes de 8 años en adelante, lo cual me parece muy bueno, ¿sale? Me parece muy bien, porque pues obviamente con estos pequeñitos se mueven muchísimo, y entonces tendríamos varios detalles, sin embargo, ya están en un entendimiento un poquito mayor, y ya podemos hablar con ellos, controlarlos un poquito. Caso contrario de los niños de 2 años en adelante, antes de 8. Y eso relativamente, porque aquí las recomendaciones internacionales te hablan de eso, pero hay niños de 8 años que no se dejan. Es más, hay adultos que no se dejan, y vas a encontrar adolescentes que no se dejen tomar una muestra por función porque tienen miedo a las agujas. Entonces, por eso les digo que es con base en el paciente la técnica que nosotros vamos a utilizar. Pero en este caso nos vamos nosotros a enfocar en la punción capilar de dedo y de talón. De antemano también quiero agradecer a mi carnalito Carlos Ríos, que nos apoya con las imágenes. Y de verdad, muchísimas gracias, Carlos. Admiramos tu trabajo y de verdad te agradecemos que pues estés trabajando un poco con nosotros. Bueno, para empezar, y partamos por el principio, ¿no? Como dice Jack el Destripador, vámonos por partes. Primero, ¿qué es una punción capilar? Pues es una técnica que nosotros vamos a usar para poder recolectar sangre a través de una punción sobre la piel. Y esta sangre va a venir ¿de dónde? Pues obviamente donde su nombre lo dice, de los capilares, que están cerca de la superficie de la piel. Esto con fines de diagnóstico y monitoreo. De hecho, esta imagen me encantó. Si fuéramos como Superman y tuviéramos esa visión para poder observar, pues obviamente esto nos ayuda muchísimo, porque vemos como los capilares no son, yo de repente me imaginaba los capilares como hoyitos, así que estaban, y no, son estos eh, redes como tal de capilares que tienen una ubicación específica y que obviamente eso va a hacer que nosotros podamos recolectar una buena muestra o no, porque nosotros vamos a tratar de buscar el corte en la dirección en donde corten los capilares, ¿vale? Y que obviamente no es la misma dirección en todos los lugares. Y eso es algo interesante. Ahora, vamos a ver cómo está compuesto un capilar, ¿vale? Los capilares están compuestos, y bueno, este es el sistema circulatorio. Se los presento para quienes no lo conozcan, es el sistema circulatorio. Y el sistema circulatorio, pues obviamente primero está definido por las arterias, ¿ok? De las arterias se van bifurcando a las arteriolas, ¿ok? Y se van bifurcando tanto que llegan a los capilares. Ya en los capilares, cuando nosotros estamos aquí, vemos que pasa de ser una arteria a una vena. Ahora, siempre se los menciono en las clases a todos mis alumnos y creo que con esto va a quedar claro, y si no, pues a lo mejor les voy a dejar más dudas, pero que primero, la sangre arterial hay que entender qué es lo que lleva.
y lleva nutrientes, lleva oxígeno. Las células que están aquí a un ladito, que ustedes las ven acá, por acá, todas esas células tienen funciones. Y el capilar es el encargado de dejar esos nutrientes que vienen por parte del torrente arterial, ese oxígeno, ¿sale? Para que la célula pueda vivir. Igual que nosotros. Yo siempre les digo, lo que es el macro es el micro y lo que es el micro es el macro. Entonces, las células son como nosotros, ¿sale? Entes que necesitan oxígeno y alimentos para poder hacer sus funciones. Las células igual. Entonces el capilar es el que les distribuye esos víveres, por así decirlo, esos nutrientes, ¿ok? Pero después la célula, y es como nosotros cuando comemos y tenemos nuestra energía y respiramos, hacemos nuestro metabolismo, todo bien chido, pues después necesitamos justamente sacar los desechos, porque no todo lo que nosotros vemos o comemos, lo vamos a aprovechar. Siempre va a haber un momento en el cual nosotros vamos a tener que desechar cosas. De hecho, hay productos del desecho del nuestro metabolismo, como por ejemplo las heces, la orina, etcétera. Todo eso es desecho, ¿ok? Entonces, pues son cosas y sacan, no nada más sacan la orina, sino también sacan pues varias cosas que no pueden estar en nuestro cuerpo y que eso es algo interesante, ¿vale? Para eso, ¿por dónde los va a sacar? Precisamente por las vénulas y después por las venas. Esta es la razón por la cual la mayoría de los estudios se realizan en sangre venosa. ¿Por qué? Porque la sangre venosa se aprovecha para medir diferentes análitos que deben de estar en homeostasis en el cuerpo, tanto en el torrente arterial, torrente venoso, tienen que estar en un equilibrio, pero pues también puedo aprovechar todos esos desechos y puedo medir otros análitos que están en equilibrio. Y eso es bastante bueno, eso está excelentemente bien. Ahora, entonces en el capilar pues tenemos una combinación de sangre arterial y sangre venosa. De hecho, por eso el color aquí es como está la mezcla, ¿sale? Ahora, esta es otra cuestión interesante e importante. Los capilares no están pegaditos, sino que hay huecos, ¿sale? Y entre estos huecos nosotros vamos a poder encontrar, ¿sale? Líquido intersticial. Que de hecho esto es porque muchas casas comerciales dicen, nosotros no vamos a tener un tubo o un microtubo azul para tiempos de coagulación porque pues obviamente lleva líquido intersticial. ¿Qué características tiene el líquido intersticial para que nosotros podamos decir que no nos va a funcionar para una sangre, para un análisis? Bueno, lo primero es que el líquido intersticial viene muy oxigenado y precisamente el citrato es muy afín al oxígeno, se oxida muy fácil y obviamente tenemos menos citrato funcional, por lo tanto las pruebas de coagulación se pueden ver afectadas. Sin embargo, y eso es un dato interesante, cuando yo corto, no solo corto capilares, también aquí nos llevamos algunos vasos linfáticos, ¿ok? Pero, la cuestión es la siguiente. Una vez que nosotros entendemos eso, sabemos que vamos a obtener esos líquidos. Es la teoría. Inclusive muchos libros hablan de que no se pueden correr las pruebas de coagulación. Sin embargo, y esto es un punto muy interesante, ¿sale? Cuando nosotros descartamos la primera gota, es cuando todo vale la pena. Cuando descartamos la primera gota, ¿ok?
porque en la primera gota prácticamente salen estos líquidos, líquido intersticial, esta zona cortada, y también el líquido linfático. Por lo tanto, lo que empezamos a obtener ya solamente es líquido o sangre capilar, ¿vale? Ese es un punto bien interesante. Ojalá lo puedan ver, ¿vale? Ahora, una vez que nosotros tenemos esto, ¿sale? Y entendemos esto, debemos de descartar, ya sabemos que debemos de descartar la primera gota en este sentido que yo les menciono, ¿sale? Y pues también ya saben los líquidos que nosotros podemos obtener. Bueno, ahora es también sumamente importante que ustedes chequen en la dirección en la que se encuentran los capilares, ¿va? Porque esa dirección específicamente va a hacer que yo porte más capilares de lo normal, ¿sale? Y entonces pueda yo obtener de una mejor forma mis muestras. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo en esta imagen corto en posición horizontal y no vertical? Si corto en posición horizontal me voy a llevar pocos capilares, pero si yo corto en posición horizontal, oh mi hermano, te garantizo que te vas a llevar un chorro de capilares. Y al llevarte un chorro de capilares, pues obviamente la cantidad de sangre que tú vas a obtener es mayor, el flujo va a ser mayor. Entonces, eso es lo que quiero que se queden de esta imagen, por favor, y que pues obviamente hay cosas que tendremos que considerar anatómicamente, como por ejemplo este. Este es un pequeño de aproximadamente que oscila entre 3 y 3.5 kilos de peso. Y van a ver por qué ahorita yo estoy poniendo el peso por delante. Es un tema bien interesante porque a través del peso, obviamente la profundidad de los capilares, como la piel también crece y se engrosa, pues obviamente también la profundidad en la que se encuentran los capilares va a cambiar, va a variar. Sin embargo, en este tipo de pequeños podemos encontrar los capilares hasta 1 milímetro de profundidad y lo máximo hasta 1.2. Pero si nosotros pasamos de la profundidad de 1.6, nosotros podemos llegar a estas estructuras que son los receptores de dolor. No sé si recuerdan, pero yo les comentaba que para lactantes mayores, que no es cierto, lactantes menores, o que ya tengan más de 6 meses de edad, ya se les pudiera funcionar en el dedo, ¿ok? Pero que la profundidad no pase de 1.5. ¿Por qué? Pues porque si pasa 1.6, ya llega al receptor de dolor y ya le duele. De hecho, les comparto que uno de los videos más virales justamente que tenemos en la página de Facebook de Calidad Analítica, pues es desafortunadamente la tomada de muestra de un pequeño en el talón. No le quitamos el sonido normal y pues dejamos que la técnica se realizara todo, ¿no? Con el químico ríos. Pero hay un dato bien curioso. La mayoría de la gente dice, son unos salvajes, no debería ser así la toma de muestra. Obviamente me queda claro que esa persona estudió hace, no sé, unos 30 años aproximadamente, y pues esta información ya no la tuvo. Se quedó con lo que le decían anteriormente. Y algo que me gustó mucho, que hace rato platicaba yo con ustedes en Facebook, es que la ciencia evoluciona. Ustedes me lo comentaron, de hecho. La ciencia va cambiando. Y si tú no te actualizas, pues obviamente todo va a valer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese video? Pues el bebé llora, 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 y de repente llega un momento en el que el bebé ya no llora. O sea, llora por la incomodidad, porque es la única comunicación que el bebé tiene para poder expresarse, ¿vale? Llora, pero llega un momento en el que se calla. ¿Por qué se calla? ¿Por qué no llegó al receptor de dolor? Fíjense, aquí ya tenemos perdón, y las arterias. Entonces nosotros ya podríamos estar aquí en venas. De hecho, cuando tú le tomas a un niño por goteo, es doloroso para él. ¿Por qué? Porque pasas por los receptores de dolor. Pero tú le cortas con un capilar
no vas a llegar a los receptores de dolor, sobre todo si usas las lancetas adecuadas, y no vas a tener ningún problema, y el bebé va a estar muy bien. De hecho, he tenido alumnos que les he agradecido mucho su retroalimentación porque me han dicho, oye, Carlos, es que fíjate que le tomé muestra al pequeño, ¿y qué crees? Sus papás están bien agradecidos porque no les metí la aguja. ¿Sí? ¡Qué padre! Y como diría J. de la Cruz, J. de la Cruz, bueno, este señor que dice, qué bendición, sí, qué bendición tener eso. Entonces, hay que cuidar a los pequeños para no llegar a los receptores de dolor y hay que estudiar anatomía porque no estamos diciendo que les causamos más dolor con una punción en talón que con la aguja. Ahora, si la lanceta es diferente, si la lanceta tiene más profundidad, pues por supuesto que les va a doler mucho. Pero por supuesto que les va a doler mucho. Muy bien. Continuando con esto, hay que tener en cuenta que para este tipo de tomas, ¿sale? Nosotros tendríamos que revisar el dolor que le vamos a causar. Sobre todo, que también es bien difícil localizar venas en estos pequeños. Y aquí vamos a tener una oportunidad de usar la sangre para no lastimarlos, porque desafortunadamente, y lo voy a decir con todas sus letras, que tú sepas sacar sangre, no quiere decir que sepas tomar una buena muestra, porque tomar una buena muestra involucra cuidar al paciente, cuidar a la muestra, cuidarte a ti en esos procedimientos que pueden ser riesgosos. Muy pocos profesionales toman en cuenta eso. Y eso que somos profesionales de la salud. No quiero pensarlos que no son profesionales de la salud, pero bueno. Y pues obviamente tenemos la oportunidad de usar otro tipo de productos que nos pueden ayudar para las extracciones de muestra. Inclusive las técnicas de goteo, hacerlas correctamente, pero tomando en cuenta el riesgo-beneficio de esas recolecciones. Hay retos interesantes aquí, porque de repente hay médicos que te envían todos los estudios y pues obviamente no vas a poder tomarlo de una toma de muestra capilar y a lo mejor tendrás que recurrir a una toma de muestra con jeringa o inclusive al goteo y pues obviamente eso nos mete en problema. También el etiquetado de los microtubos, vean cómo tiene que ser, así tiene que ser el etiquetado de los tubos y desafortunadamente sí, hay mayor hemólisis en este tipo de tomas porque no se saben tomar. Ahora, ¿por qué pensar en una punción capilar antes que pensar en una punción venosa en estos pacientes? Porque la venopunción es más difícil y potencialmente peligrosa para el pequeño. Aparte de que tenemos un riesgo de anemias iatrogénicas, también podemos tener los riesgos de hemorragia, también podemos tener infecciones y trombosis con menor frecuencia. Pero, pues imagínense, pobrecito bebé, por eso está asustado. Si él pudiera hablar y estaría consciente de todo lo que le vamos a hacer, diría, son unos desgraciados, así literal. Yo cada vez que veo que alguien le toma con una agujita a un pequeño, digo, qué puta. Si fuera mi hijo no dejaría que eso pasara. ¿Por qué? Pues porque obviamente pues es mi hijo. ¿Quién quisiera que a sus hijos los maltrataran así? Es un maltrato. Esto realmente sí es un maltrato. Ojalá que ustedes de verdad tomen en cuenta esto y lo consideren para sus futuras referencias. Porque recordemos que el sistema circulatorio del pequeño no está maduro. ¿Vale? Empieza a madurar cuando empieza a caminar. ¿Vale? Muy bien. Luego, no es lo mismo sacarle 10 mililitros de sangre a un paciente, ¿sale? Que pesa 62 kilos, que tiene aproximadamente 5 litros de sangre, y eso representa el 0.2% de su volumen total de sangre. No es lo mismo a, ¿vale? Tomarle muestra ese mismo 10 mililitros a un paciente que pesa aproximadamente 12 kilos, que tiene aproximadamente un volumen total de 1 litro de sangre,
eso ya representa el 1% de su volumen total de sangre. Y eso no nos lo podemos permitir, ¿vale? No nos lo podemos permitir. Entonces, ojalá nos hagamos conscientes de esto. Ahora, ¿cuánta sangre tendrá un pequeño? Y ese es otro tema bien interesante, un tema que es punto y aparte. ¿Por qué? Porque lo primero que yo tengo que entender es que el volumen total de sangre también va derivado del peso que tenga el paciente, ¿ok? Entonces, si el paciente, vamos a ver cuál es la primera consideración, ¿sale? La primera consideración que nosotros tenemos que tener es que el 8% del peso corporal es sangre. El 8% del peso corporal es sangre, su volumen total de sangre. Entonces, si yo peso 100 kilos, tendría 8 litros de sangre. ¿Ok? Y ahora, esa es la primera consideración. Ese es solo el volumen total de sangre, no es otra cosa, solo el volumen total de sangre. Ahora viene la otra cuestión. De todo esto, ¿cuánta sangre le podemos sacar a un neonato, un recién nacido, por cada 24 horas como máximo? Yo no sé si el médico tenga esta información. La verdad, no lo sé. Deseo de todo corazón que la tengan. Porque si no, no están conscientes del daño que le pueden causar a un pequeño. No están conscientes. Lo máximo que nosotros le podríamos sacar cada 24 horas a este tipo de pacientes es el 3% de su volumen total de sangre. El 3%. Entonces, si el niño, y vamos a hacerlo con la calculadora, acompáñenme todos, vamos a hacerlo con la calculadora, saquen su calculadora, me siento como Dora la Exploradora, aquí en un festival grabado. Entonces, saquen todas sus calculadoras, muy bien, y vamos a ver. Ok. Están, si a nivel del mar, vamos a tomar la consideración, si a nivel del mar, 1 kilo equivale a 1 litro, están de acuerdo que 1000 gramos equivalen a 1000 mililitros, ¿correcto? Entonces, para hacer la correlación y que ya me la den mililitros, esos 3.2 kilos los vamos a convertir en gramos, que serían 3200 gramos. Vamos a hacer la primera consideración. Ese es el peso. Ahora vamos a sacar el 8%, porque el 8% de ese peso es el volumen total de sangre. Lo vamos a multiplicar por 0.08, ¿vale? Y esto me da 256 mililitros de sangre. Ya me lo da en mililitros. Ahora, ¿cuánta sangre le puedo sacar a un pequeño como máximo para poderlo cuidar? A esto por 0.03, estamos hablando de 7.68. Miren, coincide perfectamente con esta tablita. 7.68 mililitros por máximo 24 horas. A este bebé que pesa 3.2 kilos. Entonces, yo no le puedo sacar más que esto. Si yo le saco más que esto, ya corre el riesgo el pequeño de tener una anemia y atrofia. Y como diría Juan Gabriel, pero qué necesidad. Pero así pasa. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa si extraigo más del 10% de su volumen total de sangre? Paro cardíaco. Y esto lo pueden encontrar en el Phlebotomy Workflows and Procedures. Bueno, procedimientos, perdón, es que en inglés como el de Peña Nieto. Lo pueden reír un ratito. En cuarta edición y en la quinta edición viene lo mismo, prácticamente. Entonces, no debemos de jugar a sacar muestras nomás porque queremos sacar muestras. No, debemos de cuidar a nuestros pacientes. Por eso mismo, CDCI nos dice que para que nosotros podamos elegir el sitio adecuado de punción, tenemos que considerar como dos variables importantes, la edad y el peso. ¿Vale? Y que para este tipo de recolecciones nosotros podamos utilizar los microtubos y no tubos grandes que utilizamos durante la venopunción. ¿Ok? Entonces, ahora sí, niños menores de 6 meses o de 10 kilos, perdón,
niños mayores de 6 meses y de 10 kilos, ya podríamos, ¿sale? Funcionar en dedo. Muy bien. La profundidad obviamente va a variar, pero vean, la profundidad del dedo de la superficie de la piel al hueso en niños de menores de 6 meses puede oscilar de 1.2 a 2.2. ¿Ok? Y eso pues obviamente ya es el importe, ¿vale? Muy bien. Ok. Luego, de ahí, va a depender del peso, perdón, del peso. Ahora, más de 10 kilos, lo que nos solicita CNCI es que la lanceta no supere el 1.5 milímetros de profundidad, porque entonces ya podemos llegar a huesito. Y nos hace una nota importante. Para los recién nacidos prematuros y de bajo peso al nacer, la profundidad máxima que se recomienda en la lanceta son de 0.85 milímetros de profundidad, ¿sale? Y en recién nacidos de peso medio y niños mayores de 2 milímetros de profundidad. Para eso nosotros tenemos que conocer las características de las lancetas. Hay lancetas que son específicamente para dedo y hay otras lancetas que son específicamente para talón. Vamos a ver qué onda con cada una de ellas. Primero tenemos las lancetas que son para talón, que son las BD Microtiner Quick Heal. Hasta el momento, que yo sepa, no hay otra lanceta que tenga estas características, este tipo de corte que hacen estas lancetas. Estas son específicas para cortes en talón. Vean, tienen una profundidad y una longitud. Estas lancetas cortan en forma de péndulo, ¿vale? La lanceta rosita que se recomienda para niños de bajo peso al nacer, pues obviamente tiene una profundidad de 0.85 milímetros y cumple perfectamente con lo que dice acá, que no supere el 0.85 milímetros. Y justo esta lanceta pues, no supera eso, llega hasta ahí. Tiene 1.75 milímetros de profundidad y eso es lo que nos va a servir para que nos dé una buena cantidad de sangre. Y luego tenemos las BD Microtiner Quick Heal verdes, que tienen una profundidad de 1 milímetro y tienen una longitud de 2.5 milímetros. Por lo tanto, la longitud es mayor, un poquito más la profundidad, pero como la longitud es 0.75, si no estoy mal, más, obviamente nos va a dar más cantidad de sangre. ¿Qué debo de considerar en los pequeños para la toma de muestra? Primero, que la zona del arco no se recomienda para la función capilar porque podemos llegar a cartílago y lastimar al pequeño. Que las perforaciones en el arco, ya vieron, pueden ocasionar no tan solo las acciones que les dije, sino también a nervios, tendones, no nada más los cartílagos. También otro de los puntos que hay que considerar es que la porción más gruesa del último segmento de cada dedo de los recién nacidos varía de 1.2 milímetros a 2.2 milímetros de profundidad y que con las lancetas disponibles el hueso podría resultar fácilmente lesionado y en recién nacidos podría ocasionar hasta una infección y gangrena. Así es que ustedes sabrán si quieren seguir usando sus médicas agujitas para tomar la muestra. No se deben de hacer. También que hay complicaciones potenciales de los pinchazos con en los dedos, o sea, y sobre todo porque no hay tanto tejido en este tipo de pacientes, no hay tanto tejido, hay que cuidarlo. Y que funcionando en un sitio hinchado, pues obviamente nosotros vamos a poder recolectar ese líquido que está acumulado en la piel y eso puede diluir nuestra muestra o contaminar nuestra muestra. Entonces, ¿cómo vamos a tomar la muestra? Prácticamente del talón como si fuera un tamiz neonatal, ¿vale? Un tamiz de las zonas del talón que queden fuera de esa V, nosotros vamos a poder funcionar. Y se funciona en posición horizontal, no vertical, horizontal. Porque los capilares van en este sentido, van en posición vertical. Yo cortando horizontal, no voy a llevar un chorro de capilares, ¿sale? ¿Cómo están conformadas las lancetas? Vean, tienen la zona 1 que es donde sale la navaja,
Tienen la zona 2, que es donde yo la puedo tomar con mi dedo medio y el dedo pulgar, y la zona 3 con el dedo índice activo la lanceta. El punto número 5 es cómo sale la navaja, la trayectoria que tiene la navaja, y la zona 4 es el sistema de retracción que tiene la navaja. Sarste tiene lancetas, pero van a venir próximamente, espero que próximamente les suelten los registros, que prácticamente tienen el mismo tipo de corte. Y ahora, el video más odiado en Facebook. Vean cómo el bebé se cayó. Bueno, escuchen cómo el bebé se cayó. Ahorita le tiene que oprimir un poquito más fuerte, pero no es como de repente dicen, ay, sí, le lastimó, ¿no? Y la verdad es que mis respetos, la verdad mis respetos, es muy padre ver cómo un profesional como todos ustedes lo son, que decidió hacer bien las cosas, hace este tipo de cosas. Así es que, Carnalito Ríos, te felicito, muy buenas tomas. Ahora ven cómo toman en el hospital con la boca. Calla, calla. Este tipo de tomas también funciona para los gases arteriales. Solo hay que tomar en cuenta que como tiene que ser la primera gota, no la puedo descartar. Tengo que colocar de inmediato el capilar. Voy a llevar el líquido intersticial. Y ya habíamos hablado de que el líquido intersticial viene muy oxigenado. Por lo tanto, la presión parcial de oxígeno no va a ser confiable. ¿Sale? Ahora, para niños mayores de 6 meses hasta adolescentes, inclusive adultos, ¿de dónde puedo tomar la muestra? Primero, del dedo de la Britney señal o del dedo medio, o el dedo grosero, como quieras llamarlo, y del dedo de la muerte, el anular, porque te ponen el anillo y Sauron ya te domina. Entonces, aguas. Y es para hombres y mujeres, aplica para ambos. Pero bueno, cada quien habla como le gusta. No me hagan caso. Si quieren a su pareja, bueno. Entonces, de estos dos dedos, del medio y del anular, es en donde yo voy a poder recolectar la muestra. Y de estas áreas, yo inclusive ahí difiero un poquito con CLSI, esta imágenes de ellos, yo sugiero que sean estas zonas, ¿sale? Hasta la mitad. ¿Por qué? Porque luego hacemos la presión aquí en la falange del dedo y entonces a veces sin querer, si funcionamos muy cerca de la falange, podemos captar con nuestros guantes la gota de sangre y se hace un chorreadero de sangre. Pero si lo hacemos un poquito más por estas zonas, de la mitad hacia acá, arriba, podemos recolectar muy bien todos los fines de semana. De hecho, no ven, pero pues ahí pueden ver mis dedos que tienen sus costritas. Las lancetas recomendadas para dedos que hasta el momento a mí en lo personal, no he probado otras, tengo la oportunidad de probar otras, pero a mí en lo personal las que me gustan son las Contact Activate. Son las que yo llevo en los cursos, ¿sale? Tenemos tres tipos de lanceta. La que es de flujo bajo, tiene una aguja de 30G y una profundidad de corte de 1.5 milímetros. Nos va a dar 2, 3 gotas a lo mucho, no nos va a dar más, muy pequeñas. Este es para pruebas de point of care o pruebas que se pueden realizar en casa. Luego tenemos la lanceta Contact Activate de flujo medio, que es la lanceta rosa. Esa nos puede dar inclusive de 2 a 4 microtubos, ¿vale? Es de flujo medio y tiene una aguja de 21G y tiene una profundidad de 1.8 milímetros, ¿vale?
Y luego tenemos a la reina, esta, la azul cielo, una más chulada, tatatita, tatatita. Es de flujo abundante, como dice la chaviza. De flujo 5 milímetros de longitud y 2 milímetros de profundidad. 2 milímetros. Y a veces, en algunos IMSS, estas lancetas se utilizan para las tomas de muestra en talón del bebé. Ya se imaginarán que le están cortando el pequeño, aparte de nervios, ¿verdad? Y tendones. Entonces, ojalá que pues estén viendo a alguien del IMSS este video, porque obviamente si ya pesa más de 3,5 kilos, pues ya el bebé pudiera soportar este tipo de lancetas, pero antes no. Antes no, y están lastimando a todos los bebés que están tomando tamiz, que pues pesan menos que esa calidad. Pesan menos. No es tirar la IMSS, obviamente, el IMSS no tiene la culpa de que a lo mejor la persona que dio las descripciones de la lanceta no haya tomado en cuenta todas estas consideraciones. Pero bueno, es parte de, ojalá las contemplar. ¿Qué tiene de diferente esta lanceta? Que a mí, en lo personal, tiene una navaja adentro, que es como el tóxico o tóxica que te dejó, ¿vale? Te va a cortar, te va a hacer una herida, ¿vale? Y la zona de lóbulos es sumamente importante en este tipo de lancetas. ¿Por qué? Porque van a ser como las canciones de Julián Álvarez, o las canciones de Cristian Nodal, o las canciones de Bad Bunny, o las más deprimentes que puedes escuchar. Bueno, esos van a ser los lóbulos. ¿Por qué? Porque es importante que con esta lanceta, no con la otra, con esta, con la Contact Activate, que dejemos presionado de 5 a 6 segundos para que haga su efecto y la piel se estire y tarde más tiempo en regresar a su posición original. De esta manera nosotros podemos garantizar que vamos a obtener una buena cantidad de muestra. Entonces, ¿por qué digo que los lóbulos son como las canciones de Julián Álvarez y de todos ellos? Porque van a dejar que tu herida esté más tiempo ahí. ¿Vale? Por eso. Entonces yo espero que con esta analogía se te quede un poquito más, ¿vale? Entonces es muy importante dejarla presionada de 5 a 6 segundos y posteriormente vamos con la recolección. Bueno, estas ya no están. Me gustaban muchísimo estas lancetas, eran las Prolax. Las traían 3 distribuidores a México, pero desafortunadamente ya no las traen, así es que pues no, ya no podemos encontrarlas tan fácilmente. Ahora, vamos al resumen. ¿Qué sitios no deben de ser usados? Primero, sitios infectados. ¿Por qué? Pues porque podemos alterar los resultados del examen, puede haber una exacerbación de la infección o puede haber un malestar en el paciente y por lo tanto no debemos de hacerlo. También, del quinto dedo o el más pequeño, la profundidad del tejido es insuficiente para ver las lesiones óseas, para prevenir, perdón, lesiones óseas. O sea, vas a cortar hueso. Vas a cortar hueso. ¿Ok? Entonces, por eso, sitios que requieren permiso del médico. Extremidades en un lado de mastectomía. ¿Por qué? Porque tenemos riesgo de linfedema, o sea, que las terminaciones linfáticas se inflamen, se hinchen, y el potencial para alterar los resultados del examen. ¿Ok? Inclusive yo le pondría también infección, puede ser un tema muy importante. Luego, sitios que deben evitarse, las cicatrices extensas, quemaduras curadas, porque hay complicaciones de inserción de los dispositivos, en este caso de las lancetas. Sitios inflamados, pues obviamente hay malestar del paciente y posibles complicaciones para los resultados. Sitios edematosos, tampoco, porque pueden alterar los resultados. Sitios de las funciones anteriores, no, porque podemos lastimar al paciente, pero aparte ya hay otros procesos de regeneración de tejido y también podemos contaminar con líquido tisular. Es que no. Earlobes. ¿Cuáles son los earlobes? Son los lóbulos de las orejas, ¿vale? Pero los lóbulos de las orejas no, porque tenemos un mayor riesgo de perforación accidental a través de carne delgada, ¿vale? Especialmente en los bebés. Y también hay aprensión del paciente porque el sitio está fuera del campo de visión. Entonces se siente más nervioso porque no tiene control, ¿vale? Y pulgar.
los pulgares tienen arterias. Entonces podemos puncionar de manera accidental una arteria o contaminación. De hecho, por eso yo les digo en los cursos, si tú sientes con el pulgar, o sea, si quieres sentir algo con el pulgar, pues algo te falla en las conexiones neuronales porque no se siente con el pulgar, se siente con el índice, porque el pulgar tiene pulso y te puede pues, equivocar o puedes tener una mala percepción de sensibilidad. Además de que hay falta de referencias para recomendar este sitio, ¿vale? ¿Cuáles? También hay pacientes que pues, obviamente no son adecuados para una punción capilar, ¿ok? En el caso de estos pequeños, ¿vale? O bueno, no tan solo pequeños, sino adultos. ¿Cuáles son estos casos? Bueno, primero, pacientes que estén gravemente deshidratados, aquí lo podemos ver, con Perry, pues obviamente no, ¿vale? Pacientes con mala circulación periférica, tampoco. ¿Cómo puedo saber si un paciente tiene mala circulación periférica? Bueno, lo primero que voy a checar son sus deditos o su taloncito. Si está rosa, tiene el 50%, ¿vale? Pero, ¿qué crees? Si están aparte calientitos, pues ya la hiciste, ya la armaste, ¿vale? Entonces, ya con eso puedes ver. Pero si están todos fríos y transparentes casi, pues tienen mala circulación periférica y aunque le cortes, no vas a obtener una buena calidad de muestra, ¿vale? Pacientes para los que requieran estudios de coagulación plasmática, pues no, tampoco se va a poder, ¿vale? Pacientes para... ¿Por qué? Pues porque ahí dicen que llevamos, obviamente, el líquido intersticial, pero ya vemos que si descartamos la primera gota, puede ser que esto no suceda, o que hacer estudios. Luego, pacientes para los que se requieran un gran volumen de sangre, como velocidades de sedimentación o cultivos, pues obviamente aquí también no sería lo ideal. Para pacientes que presentan callos, sí, sobre todo los que están trabajando mucho en el campo o que inclusive están utilizando o tocan algún instrumento de digitalización, pues obviamente tampoco es la opción, porque esos caños van a aumentar la profundidad de la que se encuentran los capilares y probablemente no lleguen a la. Obviamente un albañil tampoco va a ser opción, no por discriminación, sino simplemente porque están bien corriosos y tienen sus callos en todas sus manos y dedos, pues obviamente no va a llegar, no va a llegar. Pacientes con trombocitopenias o anomalías plaquetarias tampoco, porque podemos ocasionar un daño peor. Pacientes con edema periférico, pues no, porque el líquido tisular puede contaminar o diluir la muestra. Y pacientes en los que se requieran mediciones de presión parcial de oxígeno para evaluar la función de gas e intercambio en los pulmones, tampoco se podría tomar en ellos. Para la técnica de la toma vamos a colocar todo nuestro material, desde nuestros antisépticos, toallitas, pues nuestras alcoholadas, nuestras gasas para después de la punción, nuestras lancetas especiales, dependiendo de dónde es la zona, nuestros microtubos especiales y nuestros guantes, ¿vale? Una vez que tenemos esto, hacemos nuestra asepsia, digamos, cortamos el sitio de punción y empezamos la recolección de la muestra. Es muy importante que leas los insertos de tus materiales para la microrecolección, porque esos materiales tienen una forma específica de trabajo, ¿ok? Y esto va a hacer que si tú no sabes cómo se trabajan, cómo se invierten, vas a tener muchísimos problemas y seguramente tus muestras se van a coagular, se podrían alcoholizar, o podría tardar más tiempo en que se coagulen. En el caso de los pequeños, yo sé que aquí hay muchos debates de repente por la técnica, pero sí quiero decirles algo, y esto es algo interesante. El hecho de que nosotros pongamos al bebé así, pues obviamente puede hacer que nosotros dirijamos como tal pues el taloncito del pequeño y que por lo tanto nosotros podamos tener una mejor manipulación del taloncito. Solo eso. Hay gente que prefiere que el bebé esté en regazo de la mamá, está bien, el chiste es tomar la muestra.
¿Sale? Y se toma muestra como un tamiz. Vean, tenemos aquí a nuestra super enfermera, lo sé por el fleco que tiene, que es enfermera, la está cargando al pequeñito. Vean el taloncito, está rojito, está calientito, está bien tapado el pequeño, seguramente es primerizo. Le limpian el taloncito, le hacen el corte y tómala. Y está. Si el bebé no tiene el taloncito calientito, pudieras aplicar equipos de calentamiento siempre y cuando no excedan los 42 grados centígrados, ¿vale? Y si no tienes cómo medir esa temperatura, mejor ni te atrevas a poner nada, porque podemos lastimar mucho y muy fuerte a los pequeños. Ahora, una alternativa de calentamiento también puede ser masajear el sitio proximal. Entonces, por ejemplo, parte inferior de la pierna o en los dedos para aumentar la posibilidad de una función exitosa. Calentamos el capilar, que obviamente se extiende y pues podemos representar mejor nuestras muestras. Una vez que nosotros funcionamos en el taloncito del bebé, hay que acostarlo, le presionamos con su gasita y hacemos hacia arriba el taloncito. No me lo vayan a poner como apoyo, sino nada más así, suena el piecito. Porque ya vieron que el sitio de punción en las dos técnicas tiene que estar hacia abajo. ¿Para qué? Para que por gravedad se llenen los capilares, ¿vale? Por gravedad. Y entonces podamos recolectar mejor nuestras muestras. Y obviamente para vaciar los capilares, pues, de esta forma. Para la técnica de punción capilar debemos colocar el dedo sobre una superficie firme. Y una vez que tenemos esto, hay que colocar la lanceta, dependiendo de la lanceta que sea, en contra de las comisuras de los dedos para aplicar la punción. Presionamos la lanceta, la dejamos presionada durante 5 a 6 segundos. Y una vez que nosotros hacemos esto, van a ver las gotas que dan. Como ustedes pueden observar, las gotas que dan son bastante gruesas. El flujo es bastante rápido debido a que el corte fue correcto, se realizó de la manera correcta. Y vean, solo con hacer un poco de presión y soltar, de inmediato los microtubos son llenados. Y aquí estamos utilizando microtubos Vacutest. La ventaja es que tienen la cucharilla de recolección de muestra en todo el cuerpo del microtubo o en toda la circunferencia, por lo tanto, no importa cómo lo pongas, simplemente esto te va a ayudar para que captes la gota con mayor rapidez. Y vean cómo es que si no nos apuramos, obviamente las gotas pueden caer al piso y eso ocasiona algún problema. Después de que se recolecta la muestra, solo hay que ponerle gasa, ejercer presión y alzar el sitio de punción y eso es todo. Pero esto es para que ustedes vean cómo pueden ver rápido las cosas. Y que si no tenemos cuidado, pues obviamente esa gota puede caer al piso. Estas son tres, pues digamos, historias exitosas del químico Ríos, en donde él realmente pues, nos muestra cómo puede ser tan beneficiosa una punción pues, capilar. Primero, pues este es como tal un paciente que se drogaba. Se drogaba con heroína, las venas estaban súper quemadas, estaban muy fuertes, muy mal. Sin embargo, y eso es algo muy bonito, sin embargo, pues él los vio, dijo, ok, todo esto está muy requete bien, bueno, pues entonces, pues puedo tomar muestra por medio de una punción capilar. Bien, recolectó su muestra. Este es un pequeño que le dijeron, necesitamos una biometría en este pequeño, y no podían tomar la muestra. ¿Qué creen? Punción capilar, ahí está. Un pequeño que dijeron, no, necesitamos tomarle muestra a un pequeño, pero que no queremos que tenga dos funciones. Ok, una función capilar, recolecta el tubo y de ahí pasa a los capilares y todo muy requete. El orden de recolección, pues obviamente es ¿sale?
Le vamos a dar la prioridad, obviamente, aquí a todos los microtubos que tengan anticoagulantes, ¿sale? A todos ellos, y posteriormente a los tubos o microtubos, mejor dicho, que tengan activadores de coágulo. Honestamente, a mí los que me encantan son Vacutest, por lo que ya dije, la posibilidad de recolección está en todo el cuerpo, está muy bien hecho. Y aparte el número de homogenizaciones es menor que otros, es de 8 a 9, entonces está muy bien. Ahora, hay consideraciones especiales que hay que tomar en cuenta. Primero, el suero sanguíneo capilar y venoso solo se pueden usar indistintamente para ciertas pruebas, como por ejemplo, en CLCI compararon especímenes capilares y venosos en adultos sanos en ayunas y demostraron que las concentraciones inorgánicas de fósforo y urea son prácticamente idénticos, pero que las concentraciones totales de proteínas, bilirubinas, calcio, sodio y cloruro, pues son significativamente 5% o menos más bajas que en el suero, más bien que en el suero capilar que en el venoso. O sea, estuvieron un poquito más bajos todos, las totales, bilirubinas, calcio, sodio y cloro. Pero las concentraciones de glucosa fueron más altas en el suero capilar que en el venoso. Por lo tanto, pues sí tenemos que cuidar esos aspectos. También hay que tomar en cuenta que para los recién nacidos, los niveles de hemoglobina capilar y los valores de hematocrito a veces son hasta un 12% más altos que los valores venosos en el primer día postnatal, ¿vale? Esto es lo que pudiéramos causar un pequeño si no tenemos cuidado con los equipos de calentamiento. No le pongan equipos de calentamiento a un pequeño si no tiene con qué medir la temperatura, por favor. Recuerden que es un bebé y que su piel es muy sensible, entonces, por favor, tratemos de cuidar a estos pequeños. En conclusiones, pues hay que estandarizar, no hay de otra. Tenemos que estandarizar, ojalá todos los profesionales de la salud podamos estandarizar esto. Y necesitamos personal altamente calificado, que haya estado 30 años ahí, no me dice que hace bien las cosas. Es como una ISO. Por ejemplo, si tú tienes una ISO, que es la documentos, la 9001-2015, creo que es ahorita, me dice que sigues un orden, que sigues tus procedimientos, que trabajas con ese orden. Está muy padre, está muy bien, pero eso no me dice si tu procedimiento es correcto o no. Solo me dice que sigues un orden y eso pues, obviamente no es lo ideal. Por eso es que necesitamos ser evaluados. Una mala recolección altera los resultados y pues obviamente la evaluación del personal tiene que ser constante. No cualquiera puede tomar estas muestras ni a los pequeños. Los dejo con esta frase. Voy a estar leyendo, espero que me dé tiempo de estar leyendo todos sus mensajes. Espero que de verdad sí. Y pues, les voy a comentar esto, ¿vale? Un hombre sabio puede aprender más de una pregunta tonta que de lo que puede aprender un tonto con una respuesta sabia. Primera, no hay preguntas tontas. Tonto es el que no pregunta. Y segundo, aunque tu pregunta pueda parecerte tonta o pueda parecerle tonto a los demás, puede llevar a una gran lección para todos. Es que ojalá que sigamos aprendiendo, ojalá que sigamos en este camino de aprendizaje. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Consorcio Hospitalario por apoyarnos, también a Masterleaf. Con Consorcio Hospitalario es el distribuidor número 1 del BD en lo que respecta a varias divisiones. Así es que el material de toma de muestras lo pueden conseguir con ellos sin problema. Ellos se encuentran en Guadalajara. Y también a Masterleaf, que contamos con su apoyo, gracias a la licenciada Adriana, de verdad, muchísimas gracias. Ellos son distribuidores de la línea de Substep en sus diferentes divisiones, no solo del sistema S Monobet, sino de todas sus divisiones. Ellos los pueden encontrar en Puebla y tienen envíos a toda la República, así como Consorcio también tiene envíos a toda la República Mexicana. Así es que pueden contar con ellos sin ningún problema para todos los materiales que ustedes acaban de ver de SART, de PPD, ellos les pueden apoyar de manera ipso facto. Y por último, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales.
como en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Ahí vamos a estar, los esperamos. No te pierdas el diplomado de uroanálisis, en donde vamos a contar con dos de los mejores profesores que hay a nivel nacional, como lo es Eduardo Ramírez y Daniel Naranjo. Van a estar con nosotros, así es que no te lo puedes perder, por favor. Es muy importante que lo tengas ahí anotado, ¿sale? Y la otra, que también es muy importante, ¿sale? Por favor, toma en cuenta que también vamos a tener el diplomado de bacteriología, que va a ser con el doctor Domingo Francia. Lo vamos a tener de manera, pues digamos, híbrida, porque varias sesiones van a ser grabadas y otras sesiones van a ser híbridas, o sea, van a ser en vivo, pero para los que no puedan asistir, pues obviamente va a ser virtual. Ahí vamos a estar, así es que no te pierdas los siguientes cursos que tenemos aquí en Calidad Analítica. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Rosy, de nuevo, felicidades. Y a todos ustedes les mando un beso, un abrazo. Perdón, un beso y un abrazo. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Así es que cuídense mucho.